Hoy día vamos dentro de la línea, ¿cierto?, que traigo ya hace algunos meses, la línea cristocéntrica. Vamos a hablar nuevamente de Jesús y vamos a hablar acerca de lo que se conoce como el Sermón del Monte o las Bienaventuranzas. Para ello vamos a predicar en el Evangelio según San Mateo, capítulo 5, le vamos a dar lectura a los 8 primeros versículos, y este mensaje, por tema de tiempo, lo he dividido en dos secciones. Cuando me toque subir por acá, nuevamente vamos a hablar acerca de la parte final de las conocidas bienaventuranzas. Y le damos lectura, ¿verdad?, como es la ordenanza de la misión, ¿cierto? Quien no pueda hacerlo de rodillas, por supuesto, también puede quedarse sentado en su banca o de pie. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba, diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Y bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Oremos para que Dios dirija en esta hora de la noche la exhortación de su palabra. Padre Celestial, aquí estamos reunidos ante tu presencia, postrados en adoración. Gracias, Señor, porque nos has permitido cantarte, alabarte, glorificar tu nombre, que es por sobre todo nombre. También hemos tenido la posibilidad de ofrendar, de escuchar avisos, testimonios, Señor. Todo ha sido hermoso, pero el momento central de todo culto, de toda reunión espiritual, Señor, es tu palabra. Cuando tú, Señor, te comunicas con la iglesia, cuando el predicador expone, Señor, la palabra, entendiendo que el mensaje, Señor, nos tiene que enseñar algo, que el mensaje nos tiene que decir algo en esta hora de la noche. Permite, Señor, que nuestros corazones sean entregados a ti. Te entregamos nuestras cargas, Señor, llévatelas. Y permítenos, Señor, que este mensaje nos hable, nos aconseje, nos exhorte, nos exponga, Señor eterno, nos exponga nuestra realidad espiritual, algo, Señor, que hay que transformar, algo en nuestro ser que debemos cambiar o reafirmar nuestra fe y nuestra confianza en ti. Ayúdanos, Señor eterno, para que en esta hora de la noche podamos ser saciados por tu palabra. Manda, Señor, ese pan del cielo, esas palabras tuyas, Señor, que nos hacen tan bien a nuestra alma y a nuestro espíritu. Danos cada día, Señor eterno, de tu gracia. Danos, Señor, de tu enseñanza celestial. Saca de nuestra vida todo prejuicio, todo orgullo, Señor, que podamos tener, y permite que tu palabra en esta hora de la noche nos hable, Señor, nos enseñe, nos guíe, nos dirija, Señor, que sea el mensaje, el aliciente espiritual que cada día nos haga crecer, Señor, a la estatura de Cristo. Permítenos, Señor, cada día madurar espiritualmente hablando. Permítenos, Señor, crecer. Permítenos, Señor, que todo lo que hagamos cada día en nuestra vida espiritual sea para honrarte, para glorificarte, y que esta tu palabra, Señor, nos ayude y nos enseñe a todos a ser mejores cristianos, a ser mejores hijos tuyos. Permíteme, Señor, que en esta hora de la noche ser el instrumento de turno, el profeta de turno, Señor, que habla a la iglesia, pero que sean tus palabras, Señor, que sea tu Espíritu Santo el que convenza al creyente, que no sean mis palabras, que no sea mi oratoria, que no sea mi capacidad, sino que sea tu Espíritu Santo, Señor, usando mi vida. Señor, yo te lo pido, Señor, yo te lo clamo en esta hora. Dependo, Señor, de ti en todo momento, que tu presencia nos acompañe y dirija nuestra vida. Gracias, Señor, por lo que haces. Muy bien, queridos hermanos, querida iglesia. El mensaje de esta noche, lo decía yo, está referido en el Evangelio según San Mateo, con lo que se conoce como el Sermón del Monte.
este nombre en los originales no estaba puesto ahí. Ya, esto fue un nombre que aproximadamente en el siglo IV por San Agustín bautiza o le pone el nombre como el Sermón del Monte a esta sección de los capítulos 5, capítulo 6 y capítulo 7 del Evangelio según San Mateo. Esta parte de la Escritura también la documenta Lucas, el evangelista, el historiador, el médico amado, en su Evangelio, quien en el capítulo 6, desde el versículo 20 al 23, él toma la primera parte de lo que se conoce como las bienaventuranzas. Y junto con las bienaventuranzas, Lucas coloca unos ayes que van en contraposición a las bienaventuranzas. Ahora bien, Mateo se le conoce como un ordenador de discursos. Mateo, si queremos conocer de los discursos del Señor, es el evangelio que mejor nos presenta esta forma de enseñar de Cristo. Conocido es el sermón escatológico o el discurso de los acontecimientos finales que Mateo nos presenta en el capítulo 24. O la sección de las parábolas entre Mateo capítulo 11 y capítulo 13. Pero en esta sección, del capítulo 5 al capítulo 7, lo que hace Mateo es recoger para algunos estudiosos de la Escritura como un solo gran discurso que Jesús presenta al inicio de su ministerio público. También se le ha denominado el discurso inaugural del reino o el manifiesto del rey. También se le conoce como la carta magna del reino. En estos tres capítulos, 5, 6 y 7, se presentan quizás la médula y la esencia de Jesús referente a esta idea del reino de los cielos. Ahora bien, ¿qué es el reino de los cielos? Mateo utiliza la frase reino de los cielos y Lucas la frase el reino de Dios para referirse principalmente a lo mismo. Recuerde usted que Mateo le escribe a los judíos convertidos al cristianismo. Y para los judíos el nombre de Dios era demasiado sagrado. Había una prohibición de ocupar el nombre de Dios en vano. Por eso que Mateo omite la frase el reino de Dios. Por eso que él utiliza la frase el reino de los cielos. Pero Lucas, como no le escribe a los judíos, él no tiene ningún problema en utilizar la frase el reino de Dios. El reino de Dios es básicamente el reinado de Cristo en la vida de las personas. Porque cuando Jesús aparece había una especie de revolución, había una especie de un deseo de un reino material. Los judíos hasta ese momento estaban siendo oprimidos por los romanos y ellos esperaban las promesas de restauración, las promesas de un reino que llegaría eterno y de paz, que hemos estado estudiando con los hermanos en la escuela bíblica, en la sección de los profetas menores. Había una especie de deseo de establecer un reino. Y Jesús llega a establecer un reino. En las primeras secciones, los primeros capítulos de Mateo, se nos dice de que el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos y convertíos. Y cuando muchos escucharon esta idea del reino de los cielos o el reino de Dios, pensaron de que finalmente se estaba cumpliendo la profecía de los grandes profetas del Antiguo Testamento. Pensaban que su reino sería un reino terrenal, un reino que llegara a través de juicio, a través de espada, pero lo que no sabían que el reino de Cristo es un reino espiritual. Y usted y yo hoy somos parte de ese reinado, porque es un reino que inaugura Cristo, es un reino que inaugura el Señor con su discurso de los capítulos 5, capítulo 6 y capítulo 7. Pero Jesús en estos capítulos no presenta el mensaje de salvación. No es un compendio de doctrinas, sino que son principios básicos, principios morales, principios éticos, que todo buen discípulo, que todo buen creyente hoy día debe considerar. Note usted el primer gran detalle que encontramos en el versículo 1. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Este discurso principalmente estaba referido a sus discípulos, a personas que él había escogido, que había seleccionado para hablar de esta idea del reino. Y luego Mateo 7, el 28, versículo 28, nos dice de que finalmente había más personas que le interesó este discurso entregado por el Señor.
La enseñanza principal de los capítulos 5, capítulo 6 y capítulo 7 es mostrarnos el ideal divino y la norma de conducta según los cuales todos los hombres que se acercan a Dios deben en su vida reconocer y tener. Porque hermanos, cuando llegamos a Cristo, nos sometemos a su señorío, nos sometemos a su reinado. Lo reconocemos como el Rey de nuestra vida. Ya no vivo yo, decía el apóstol Pablo, sino Cristo vive en mí. Dejamos de lado lo que nosotros creemos y pensamos que está correcto y nos sometemos a las enseñanzas del Señor. Y el discurso comienza hablando acerca de un cambio de vida en las personas que hoy día siguen al Señor. Esta unidad primeramente marca un cambio de vida en Cristo mismo. Porque en los primeros capítulos que nos muestra Mateo vemos un trasfondo de su comienzo de su ministerio. Antes de que Jesús comenzara a predicar, era necesario que Él se bautizara. Y lo bautiza Juan el Bautista. No tenía necesidad alguna de pecado, pero lo hace como una identificación de este reinado que Él viene a establecer. Y damos gracias al Señor porque este reinado que comienza con Cristo, hoy día nosotros estamos presente en ese reinado. Es un reino que llega con Jesús y que Él mismo viene a instituir. En un sentido, iglesia del Señor, la persona de Jesús constituye el reino mismo de Dios entre los hombres. Cuando aparece la persona de Cristo, entonces el reino de Dios es establecido. Pero también creemos que de acuerdo a la enseñanza de Apocalipsis capítulo 20, este reino finalmente se va a materializar en esta idea del milenio, que Mateo nos comienza hablando y que Juan luego nos muestra como parte de la profecía de este reino que finalmente se viene a consolidar de una forma definitiva. Hoy día Cristo reina en los corazones de las personas y Satanás dice en las Escrituras que es el príncipe de este mundo, pero nosotros nos sometemos a la voluntad de Cristo. El reino de Cristo no es un reino político, no es un reino territorial o un reino temporal. El mismo Jesús afirma en Juan capítulo 18, versículo 36, que su reino no es de este mundo. Que el reino del Señor no es de este mundo, sino que vivimos en un reino superior. Y es un reino que sigue presente y es un reino que se va a completar cuando finalmente Él venga a buscar a su iglesia. Y esa es la esperanza que usted y yo tenemos del pronto retorno del Señor. Jesús comienza este sermón amplio, enseñando acerca de lo interior de las personas, del corazón, quizás donde nadie puede llegar, donde nadie ve, solamente el Señor ve los corazones y las intenciones de las personas. El corazón es el símbolo de toda persona interior. La Biblia muchas veces compara el corazón con una vertiente. Lo que contiene el interior de uno no es lo que naturalmente emana hacia afuera. Acuérdense que Jesús dijo que lo que contamina al hombre no es lo que entra, sino lo que sale. Y en nuestro corazón a veces anidamos muchas cosas desde lo interior de nuestro corazón. El proverbista, hablando del corazón, dice que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él, de Dios, mana la vida. Por eso que Jesús habla a corazones. Y Jesús comienza esta serie de sermón, este discurso. Comienza quizás con lo que se conoce con las bienaventuranzas. ¿Para qué? ¿Sabe para qué? Para corregir a sus seguidores referente a la naturaleza de su reino. Cuando en ese tiempo se pensaba que los poderosos eran los felices, cuando los que estaban con alegría y en los que estaban en la fiesta eran los felices, eran los que tenían la dicha, la bienaventuranza, Jesús está diciendo totalmente lo contrario. Porque es un reino que llega con el Señor en el presente. Cuando todos piensan que quizás los que están en poder, los que están en autoridad, son los más felices, Jesús echa por tierra todo eso para decir exactamente todo lo contrario. ¿Sabe por qué? Porque Cristo señala que los felices en el reino de Cristo no son los poderosos, no son los pudientes, no son los autosuficientes, ni los aplaudidos por la sociedad, sino más bien son los humildes, los acongojados, los pobres en espíritu, los compasivos, los que son capaces de reconciliarse, los que buscan la paz, etc. Y la palabra bienaventuranza que vamos a predicar ahora se traduce algo así como una especie de felicidad extrema, algo así como una dicha. La palabra bienaventuranza se traduce desde el griego makarios,
¿cierto?, que se usa para referirse más bien a una condición interna, y por eso se puede traducir como felicidad. Hay algunas Biblias que traducen justamente esta palabra de bienaventurado como alguien dichoso, como alguien feliz, como alguien que tiene plena tranquilidad de las cosas que a él vive y de que él subsisten. Es un gozo celestial que comienza a vivir el discípulo, pero que no posee en sí mismo, que posee cuando deposita toda su confianza en Cristo Jesús, Señor nuestro. La palabra bienaventuranza no depende de las circunstancias de nuestra vida, no depende de las cosas materiales de la vida. Es una capacidad interior que usted tiene y que va más allá de las cosas cambiantes del día a día. Es una alegría que brota más allá del alma del creyente cuando este es poseedor en su vida del reino de Cristo. No es algo que se reciba en el cielo, hermanos, es algo que se comienza a recibir ahora. Cada una de las promesas de los dichosos del reino, las comenzamos a vivir ahora, porque el reino de Cristo está hoy día ya presente, y nosotros somos parte de este reino celestial. No es una dicha como pasajera, como el mundo la da, sino que es una dicha que es eterna, una felicidad que dura, que nada ni nadie puede quitar. Bienaventurados, comienza diciendo el Señor, los pobres en espíritu. Y comienza diciendo algo totalmente contrario. Mientras los poderosos eran exaltados, y hoy día también. Hoy día la gente prefiere estar con los de arriba, con los que tienen autoridad, con los que tienen poder, con los que tienen dinero. Pero Jesús dice que son bienaventurados, son felices los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Ahora bien, ¿qué significa ser pobre en espíritu? Lucas utiliza solamente la frase bienaventurados los pobres. Y pareciera ser que deja la idea que puede ser una pobreza material. Pero Mateo nos da la idea más completa de esto. Por eso que Mateo dice que bienaventurados los pobres en espíritu. Porque, hermanos, no importa cómo vivamos materialmente, podemos tener los mejores manjares. Y a lo mejor a veces no tenemos los mejores manjares. Pero si tenemos nuestro corazón dispuesto para el Señor, entonces el reino de los cielos es de nosotros. El reino de los cielos dice que es de los pobres en espíritu. Los pobres en espíritu son los que están desilusionados consigo mismos y que reconocen su profunda necesidad espiritual. La pobreza en espíritu, en otras palabras, es decirle, Señor, yo no puedo con esto. Obra tú en mi vida. Mora tú en mi corazón. Y entregarle completamente mi vida, su vida a Dios para que Él la tome y haga lo que tenga que hacer. Los pobres en espíritu son aquellos que se dan cuenta que les falta la justicia de Dios, la justicia que agrada a Dios, y llevar finalmente una vida santa, una vida de rectitud, una vida de justicia. Lo contrario a ser pobre en espíritu es esta idea de la iglesia en la Odisea, que se jactaba por ser una iglesia fuerte, poderosa. Ellos se jactaban por tener todo, ser una iglesia rica. Y Dios les tiene que decir que eso no vale nada. Porque a veces las personas pensamos que materialmente valemos. Y así vive la sociedad afuera, con sus valores, con sus títulos, con sus cosas materiales. Pero cuando nosotros llegamos a Cristo, finalmente decimos, eso no nos sirve de nada si Cristo no reina en nuestro corazón. La actitud de un pobre en espíritu es similar a la oración del publicano y del pecador, que lo único que dijo, Dios, sé propicio conmigo, que soy pecador. No el otro, como el otro que dijo, no soy como este, no soy como este otro. Dios, sé propicio conmigo. Los pobres en espíritu nos conduce a buscar el perdón y la ayuda de Dios. No nos volvemos autosuficientes, que pensamos que por nuestras capacidades vamos a resolver todas las cosas. Los pobres en espíritu, ¿sabe lo que sucede? Aprenden a depender de Dios, no en algunos momentos, no en algunas cosas. Aprendemos a depender de Dios en todo momento y siempre. Esa es un pobre en espíritu, que entrega sus más profundas necesidades de nuestra alma a Dios. Porque hace algunas semanas atrás nuestro pastor Luis nos predicaba acerca de esta idea de entregar nuestras cargas al Señor. Llevad mi yugo, que es ligera mi carga.
Y esa es una persona que reconoce que necesita de Dios para su vida, no los autosuficientes. Los pobres en espíritu también son aquellos que se dan cuenta que su dependencia en todo momento depende de Dios, que Él suple nuestras necesidades, que Él suple no solamente las necesidades materiales, sino las necesidades espirituales. Son aquellos que reconocen que sin Dios no somos nada. Son aquellos que decimos que Dios a veces nos tiene que dar todo y ya con eso es suficiente. Como seguidores de Cristo nosotros creemos que sin Él nada podemos hacer. Nada, hermanos, todo depende del Señor en todo momento. Ser pobre en espíritu nos hace recibir el reino de los cielos. Yo creo que todos los que estamos acá queremos llegar un día a la vida eterna. Y esa es nuestra meta, ese es nuestro sueño. Y esa es nuestra esperanza, que está puesta en Jesús, que algún día nos vendrá a buscar. Pero hoy día la promesa comienza cuando se nos dice que si somos pobres en espíritu, entonces el reino de los cielos viene hacia nosotros. En otras palabras, Cristo viene a nuestra vida, porque de ellos es el reino de los cielos. Y damos gracias al Señor por esta primera bienaventuranza. Seamos pobres en espíritu, que no significa ser espiritualmente pobre. Es algo distinto. Y muchos hoy día viven una pobreza espiritual que no los hace crecer, los estanca, porque quizás todavía tienen puesta la mirada en otras cosas, porque quizás ponen la mirada en las cosas terrenales y no donde está Dios. Seamos personas que pongamos nuestra mirada siempre en el Señor. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y la segunda bienaventuranza o la segunda dicha que Jesús pronuncia también tiene que ver con algo contradictorio, una paradoja. ¿Cómo van a ser felices los que lloran? En un reino material, en un reino terrenal, imposible. Generalmente los que lloran, los que sufren, se relacionan con desdicha, con tristeza, con pena, con algo les falta. Pero Jesús dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Aunque el Señor no nos dice cuál es el motivo de llorar y para recibir consolación, podemos deducir, después de los versículos siguientes, que el lloro tiene que ver más bien con una condición interna, con un corazón contrito y humillado. La contrición es esa condición que nos hace reconocer que solo no podemos vivir, que necesitamos de la persona del Señor. Y primero, nuestra condición nos hace reconocer nuestra condición de indignos, de seres pecaminosos. Lloramos porque por nuestras propias capacidades no podemos y necesitamos de un Salvador. Y también puede ser porque lloramos a causa del sufrimiento de otras personas. Y qué bueno que nos ponga triste cuando uno de los nuestros está mal. Porque también de esa forma usted recibe consolación. Cuando ve que uno de sus hermanos, una de sus hermanas está sufriendo a causa de algún dolor, alguna situación, entonces también somos bienaventurados y recibimos consolación de parte del Señor. También son bienaventurados los que lloran cuando vemos el estado perdido del mundo y no nos da lo mismo. Cuando vemos que hoy día la sociedad sin Cristo está muriendo, cuando la sociedad hoy día está perdida, entonces bienaventurado de llorar por la necesidad de este mundo perdido. Pero ¿sabe qué? Tenemos una tremenda esperanza. Recibiremos consolación. Y esa consolación definitiva llegará algún día cuando seamos parte del reino celestial de Cristo. Los súbditos de este reino abren su alma apenada a Dios y Él los consuela con su amor inigualable, con su gracia y con su misericordia. Pero también nos consolará en el porvenir, porque hay una promesa para los fieles, que enjuagará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de los hijos de Dios. Y esa es nuestra esperanza. Allá no habrá muerte, no habrá más dolor, allá ya no habrá más sufrimiento. Las cosas viejas pasaron y en Cristo todas son hechas nuevas. Y esa esperanza es la que hoy día nos motiva a creer de que algún día vamos a recibir una consolación definitiva. Yo no sé lo que hoy día usted está pasando, amada iglesia. Podemos saber algunas cosas de algunos hermanos, pero algunas tristezas, algunas penas, algunos sufrimientos hoy día quebrantan su corazón. Entrégasela al Señor.
Llora con el Señor. Allí en tu cuarto donde nadie te ve, entra a tu cuarto, a tu aposento. Y el Señor llora, el Señor en lo secreto, y Él dice, te recompensará en público. Bienaventurados los que lloran, felices y enriquecidos son los que lloran a Dios por las necesidades, por los que reconocen su pecado y reconocen que necesitan en su vida santidad. El llanto santificado, de acuerdo a la enseñanza de Pablo en Corintios, nos lleva al arrepentimiento y a un cambio de vida. No nos podemos quedar quejándonos siempre de nuestra condición. Debemos entregar todas nuestras cargas al Señor para que Él haga lo que tengan que hacer. A veces creemos que por nuestras propias fuerzas vamos a solucionar las cosas, y eso es porque no hemos entregado todas nuestras cargas a Dios. Tenemos el ejemplo de Ana en el Antiguo Testamento, quien supo ser consolada por Dios y quien recibió una promesa de parte de Dios. Jesús mismo lloró cuando vio a su amigo Lázaro, que estaba muerto. Y quizás ese es un versículo decidor para hablar acerca de la humanidad de Cristo. Hermano, llora tu tristeza, llora tu pena por tu pecado, llora por tu falta, llora por la situación que hoy día está viviendo, y acuérdese de mí que va a recibir consolación. Dios no deja a un justo desamparado, y el Señor manda ángeles a su alrededor. El ángel de Jehová está para aquellos que lo piden, para aquellos que lo buscan. Y damos gracias al Señor porque vamos a recibir una consolación de parte de Dios. Capítulo 5, versículo 5. Vamos a leer la tercera bienaventuranza. Bienaventurados los mansos, ¿ya? Porque dice que ellos recibirán la tierra por heredad. La palabra manso en algunas Biblias se ha traducido como los que llevan humildad en su corazón. Bienaventurados los humildes, es otra forma de traducirlo. En el castellano la palabra manso corresponde más bien a un animal dócil que se somete al control humano. Esa es la idea de la palabra en la Biblia, ¿cierto? En otras versiones se ha traducido como los humildes de corazón. Quizás nos pudiera acercar un poco más a la idea de lo que el Señor nos está diciendo. Hablar de humildad hoy día en tiempos en donde la gente está muy orgullosa, está muy soberbia, ya está solamente pensando en sus cosas y en poner a veces la mirada, ¿cierto?, en las cosas de acá de la tierra. Cuesta mucho hablar de un espíritu manso, de un espíritu humilde. Pero Jesús dice, bienaventurados los mansos, bienaventurados los de espíritu suave, bienaventurados los de espíritu apacible, que no reaccionan mal ante el antagonismo o ante alguna falta que muchas veces nos hacen, o ante las ofensas. Porque hoy día es más fácil responder el mal con mal. Pero Jesucristo dice que no, que debemos ser mansos, debemos tener un espíritu apacible, debemos buscar la paz, debemos buscar la conciliación los unos con los otros. La palabra manso es todo lo contrario a una palabra que muchos hoy día también podemos reconocer como gente orgullosa, gente que es impaciente, que es vengativa, gente que es violenta. Y podemos también acordarnos inmediatamente acerca de la poderosa y hermosa poema del amor que Pablo expresa en 1 Corintios capítulo 13. Cuando habla del amor dice que el amor nos irrita, el amor no guarda rencor, todo lo soporta. El mundo y la sociedad sin Cristo hoy día vive en orgullo, vive en la violencia, vive respondiendo mal con mal y solamente ama a aquellos que le hacen el bien. Pero Cristo echa por tierra todo eso y dice que somos bienaventurados los mansos, porque a nosotros nos pertenece la tierra por heredad. Y cuando hablamos de la tierra por heredad, se nos habla de una tierra que llega a Cristo, es una tierra que va más allá de los límites terrenales, es una tierra celestial, es la nueva Jerusalén, es la tierra santa que todos algún día vamos a heredar. Quizás hablar de mansedumbre, hablar de apacibilidad, hablar de docilidad nos hace recordar inmediatamente a la figura de Moisés. Quizás el hombre más manso después de Jesús que ha pisado la tierra. Moisés, que tuvo que llevar y liderar al pueblo de Israel
por un desierto y un viaje que solamente iba a ser por 40 días finalmente, a causa del pecado del pueblo, tuvo que liderarlo por 40 años. De Moisés se nos dice en el Antiguo Testamento que era el hombre más manso de la tierra, pero ese hombre manso en algún momento se cansó y se agotó. Yo creo que ninguno de los que está acá nos hubiera gustado haber sido como Moisés y haber liderado una carga tan pesada con un pueblo tan terco, un hombre tan porfiado, que finalmente lo llevó a no entrar a la tierra de Canaán. Tuvo que contemplarla porque finalmente llevó un impulso que lo hizo a Dios molestarlo y ponerle finalmente una sentencia que lo dejó contemplando la tierra. Y Jesús seguramente está pensando en eso cuando habla de la tierra por heredad. Seguramente está pensando en la figura de Moisés. Pero Jesucristo dijo que debemos aprender de Él, porque Él es manso y humilde de corazón. Jesús es el único que nos enseña la vida de humildad. Y la humildad significa no tener más alta estima de lo que nosotros hoy día podemos tener. La sociedad hoy día sin Cristo mira por debajo del hombro a las demás personas que quizás no tienen el mismo estatus de Él, que no tienen el mismo nivel de estudio, que no tienen las mismas cosas materiales. Pero los hijos de Dios no debemos mirar de esa manera. Debemos mirarnos a todos por igual. Somos todos iguales ante el Señor, hermanos. Y cuando Cristo nos venga a buscar, nos va a venir a buscar a todos por igual. Cristo murió por los que tienen más y por los que tienen menos. Cristo murió por todo, porque los cánones de Cristo son distintos hoy día a lo que estipula la sociedad sin el Señor. Bienaventurados los mansos, porque la tierra nos pertenece. Vamos, Pablo, a la tierra. Acuérdese que Pablo dice que somos extranjeros y somos peregrinos, que nuestra patria celestial no es de este mundo, sino que está en los cielos donde está Cristo. Y algún día vamos a gozar de esa tierra que tenemos por heredad. Versículo 6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Yo creo que cuando Jesús hablaba de esto, estaba hablando acerca de alguna condición natural que todos tenían. Acuérdense que cuando Jesús este discurso lo comienza a decir después de que Él estuvo tentado por Satanás. Y dice que Jesús estuvo haciendo un ayuno por 40 días y 40 noches, donde limitó justamente su espíritu de no comer nada. Y fue un ayuno fuerte del Señor. Por eso que le ponen en mente a las personas esta idea de beber y la idea de comer, que son deseos fuertes que todo ser humano en el día a día tiene. Porque debemos alimentar nuestro cuerpo, ¿cierto?, para poder vivir en la parte material. Pero aquí Jesús está hablando de algo superior, de la hambre y la sed de justicia. Significa que debemos tener hambre de Dios, de una relación con el Señor. Significa una forma de vivir, no algo solamente que debemos pensar de una vez por semana, porque usted no come una vez a la semana, ¿no? Todos los días nos alimentamos, ¿verdad? Tres veces en el día, en algunas ocasiones más, quizás. Y el hambre y sed de justicia tiene que ver con eso, con todos los días aumentar nuestro apetito espiritual por Dios. Lo que alimenta los deseos de la carne es todo lo contrario. Cuando no buscamos de Dios, entonces empiezan en nuestra vida a asomar la parte material, la parte carnal. Pero cuando buscamos de Dios, entonces Dios empieza a saciar nuestra vida espiritual. Querida iglesia, necesitamos alimentarnos de Dios. Necesitamos saciar nuestra vida de justicia y la justicia que es imputada por Cristo. Porque no se trata de la salvación de los esfuerzos humanos, se trata de lo que Cristo hizo. La justicia de Cristo fue puesta en mí, la justicia de Cristo fue puesta en usted, y eso es lo que debemos buscar cada día. Los que tienen hambre y sed de justicia son los que anhelan todos los días ver el triunfo de Dios sobre la injusticia y la maldad de este mundo. De verdad que no nos puede dar lo mismo. Y qué bueno que esta iglesia, domingo tras domingo, ore por los gobiernos de turno, ore por el mundo, por el país, por la comuna. De más está decir, y ustedes conocen mejor que nadie, la realidad que hoy día estamos viviendo. Mucha gente está muriendo, hermanos, iglesia, y de verdad que no nos puede dar lo mismo.
Tener hambre y sed de justicia es también reconocer que la justicia de Dios debe cumplirse sobre la maldad de este mundo. Son bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, no los que alcanzan rectitud delante de Dios. Porque una cosa es que la justicia se recibe como parte de un regalo de Dios. Somos justos por Cristo, no por nuestras obras, no por lo que hacemos. Por eso que es importante cada día en nuestra vida entender que la justicia de Dios y la justicia de Cristo no la logramos por nuestros propios esfuerzos. La persona se justifica por la fe en Cristo, que es una fe práctica, es una fe que agrada a Dios, es una fe que satisface el verdadero deseo de todo creyente. Bienaventurados son los que tienen hambre y sed de justicia. Busquemos de la justicia de Cristo, no la justicia terrenal, porque muchas veces cuando ponemos nuestra mirada en las cosas terrenales, los jueces de turno fallan. La justicia, los líderes fallan, pero Dios, que es perfecto, no se equivoca. Nuestra mirada en el Señor siempre. Y voy a saltarme el versículo 7 porque eso lo voy a predicar la semana siguiente acerca de los misericordiosos, porque está en estrecha relación con los pacificadores y los que padecen persecución. Pero los de limpio corazón, en el versículo 8, también es otra bienaventuranza que el Señor pronuncia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Quién quiere ver a Dios aquí? Ya lo estamos comenzando a ver, hermanos. Cuando limpiamos nuestro corazón y sacamos toda nuestra suciedad, entonces Dios viene a nuestra vida y comenzamos a ver su reino en nuestra vida. El vocablo o la palabra que se traduce como limpio significa algo así, a todo lo contrario a lo de doble ánimo, o esta idea, ¿cierto?, que habla Santiago capítulo 1, versículo 8. El vocablo limpio de corazón significa algo que es sin mezcla, algo que no está adulterado, que no tiene aleación, algo que es puro. Se refiere a la fe pura, a la motivación sin mezcla alguna de pecado. Y es difícil hoy día vivir en esta sociedad sin pecado, porque cada día los creyentes estamos más sometidos a cosas que nos hacen vivir o a veces nos hacen jugar con personas que sí viven en pecado. Pero aquí es donde debemos acordarnos de esta promesa del Señor. Debemos ser de limpio corazón, de un corazón sincero, de un corazón pulcro, de un corazón limpio, porque es la única forma de ver a Dios. Y algún día vamos a ver a Dios definitivamente cuando Él nos venga a buscar. Hermanos, el salmista David reconoce en algún momento, después de que pecó, abiertamente el Espíritu de Dios pareciera ser que se retiró, porque Él le dice: Dios, no quites tu Espíritu de mí. Y a veces cuando pecamos, el Espíritu Santo, que es santo, no permite que vivir en vida de pecado. Entonces algún día vamos a contemplar con los ojos espirituales a Dios, y algún día vamos a ver el cielo abierto y ver toda la hermosura de la santidad de Dios. Un corazón puro y limpio es uno que no se mezcla con malos deseos. Como Santiago y Juan nos dicen, ¿cierto? O quienes pelearon ellos en algún momento por este reino terrenal. Ellos estaban tan ensimismados en un reino terrenal que no fueron capaces de ver a Dios en un reino espiritual. El corazón de toda persona a veces es como un jardín, que a veces crece la hierba mala y también crece la hierba buena. Saquemos todo aquello que nos impida que Dios esté viviendo en nuestro corazón, raíces de amargura, rencores, iras, enojo, contiendas, que son las obras de la carne. Dios habita en un corazón limpio, hermano, en un corazón dispuesto, en un corazón que lo busca y en un corazón que es capaz de reconocer, sin duda alguna, la voluntad de Dios en su vida. Y ya para ir concluyendo el mensaje de esta tarde, debemos reconocer que Jesús comienza este discurso buscando que la vida de los que hoy día lo iban a seguir en ese momento tenía que ser una vida de transformación y una vida de cambio. Y finalmente lo logra con 12, con 11, porque después Judas, ¿cierto?, finalmente termina entregando al maestro. Pero hoy día somos mucho más discípulos
que somos parte del reinado de Dios. Y Dios pronuncia esta bienaventuranza también para nosotros hoy día en este tiempo. Y cada una de ellas tienen una promesa. Busquemos de Dios en todo tiempo, querida iglesia. Jesús nos invita a participar de este reino radical. Es un reino que llega con Cristo, que lo inaugura el Señor. Que debemos tener una visión de cambio, una visión de transformación. No podemos ser iguales a como éramos cuando estábamos sin Cristo. El propósito de cada uno de estas bienaventuranzas es establecer y resumir lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Es hacernos más parecido a Cristo, es parecernos a Él. Y qué mejor que venga de la boca de nuestro Señor Jesucristo, que cada día nos quiere llevar a la estatura de Cristo, varón perfecto. Sed pues vosotros perfectos, dijo Jesús más adelante en el versículo 48, como vuestro Padre celestial en los cielos es perfecto. Hermanos, podemos alcanzar algún grado de perfección que es entregada por Cristo. No nos cansemos de orar y pidámosle cada día que nos haga crecer a su imagen. Pasemos a orar y que Dios bendiga la exhortación de su palabra. Gracias, Señor, por este